Enséñanos a orar. Ese es el título de nuestra lección que comienza ahora. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu lección desde Puerto Rico hacia el mundo. Importante, siempre comenzamos con una oración. Así que todo el que pueda postrar su rostro para tener esa oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud y en este momento vamos a abrir tu lección. Vamos a repasarla, Señor. Ayúdanos a entenderla y no nada más entenderla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Es en Jesús que lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, importante, ¿verdad? Como siempre, vamos a pedir que comparte este video, se suscriba también a nuestro canal, tanto en Facebook como YouTube. Usted pone delvalle.e. También nos puede buscar por Instagram, te pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar por allí. Así que importante, comparta, suscríbase y ayude a este ministerio a crecer más. Bien, vamos a la lección. El versículo para memorizar, Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Wow. ¿Por qué los discípulos le harían esta pregunta? ¿Acaso Jesús no tenía un ejemplo de oración? Pues claro que sí, tenía un ejemplo de oración, el mejor, el perfecto. No le enseñó como Juan el Bautista, le enseñó la verdadera oración, que era como él la utilizaba a través también de los salmos. Así que vamos a estudiar cómo Dios coloca un devocionario de los salmos en el corazón de la Biblia. No solamente como para mostrarnos cómo el pueblo de Dios oraba, sino cómo nosotros podemos orar en nuestros días, en el día de hoy. Orar nos ayuda, ¿verdad?, a establecer y afianzar esa vida de oración habitual y satisfactoria con Jesús día a día. Esta semana seguiremos, ¿verdad?, examinando los salmos, especialmente el contexto de las ocasiones en que las cosas no van muy bien. Orando en los salmos, especialmente en Santiago 5:13. Cada salmo es una oración a Dios y debe usarse según la necesidad del momento, para lamentarse, para dar gracias, para pedir perdón, para buscar dirección divina y para recordar la historia y también para alabar. Así que vamos a utilizar los salmos para eso. Vamos entonces a la parte del domingo, fomentar el uso de los salmos en la oración. ¿Cómo podemos usar los salmos como oraciones? Bueno, importante, ¿verdad? Debemos leerlo y orar para pedir dirección en lo que queremos hacer y que el Señor sea el que dirija. Cuando tú lees los salmos, pídele al Señor verdaderamente qué es lo que te quiere decir a tu corazón. También puedes observar el modo en que el salmista se dirige a Dios. Eso es importante. ¿En qué momento lo está utilizando? Descubre también el motivo de su oración. Compara su situación con la experiencia, compara tu situación, perdón, con la experiencia del salmista. Eh, Piensa cómo tú puedes, por medio de los salmos, expresarle a Dios, ¿verdad?, tus sentimientos, ¿verdad? Y si hay algo que podemos en ese salmo reflexionar sobre ello. Relaciona el salmo con Jesús, ¿verdad? Y su obra de salvación. Eso es algo importante, hermano. Debemos de hacerlo. Pide a Dios que ponga, ¿verdad?, en tu corazón y en tu mente una palabra de enseñanza de lo que Dios quiere traer a través de esos salmos. Así que importante, Dios fomenta la oración en los salmos. Vamos a la parte del lunes. Se titula Orar en tiempos difíciles. Eso lo encontramos Salmo 44. ¿Sientes que Dios te trata injustamente al permitir que vivas situaciones difíciles que no mereces? Wow. A veces nos hacemos esa pregunta, pero miramos la vida de Jesús, ¿verdad? Y cuando miramos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús padeció también, pero por medio de la oración, Dios también, y de los salmos,
Dios también expresó cómo lo estaba pasando, ¿verdad? Ese momento que no era muy bien, muy bueno. Tal vez sí, ¿verdad? O tal vez no, pero así fuera, es importante expresarlo en la oración, ya sea pública o lo harías privada, tu oración privada. El salmista no dudó en hacerlo. El pueblo de Israel estaba siendo saqueado, exiliado y asesinado, y no había hecho nada para merecerlo. No se habían apartado de Dios ni habían pecado contra él. Salmo 44, 9, 19. Pero, pero el salmista se sintió así. Así que debemos nosotros sentirnos, ¿verdad? Y expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones a Dios en oración. Pues debemos de presentarlo, hermano, de la manera que vivimos. Reconozcamos que Él puede sacarnos de esas situaciones, aunque no comprendamos eh, por qué nos pasan esas cosas en ese momento. Sobre todo, no dudemos, ¿verdad? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios nos ama y es misericordioso con nosotros. Salmo 44, 26. Así que es importante en tiempos difíciles, es más, debemos agarrar esos salmos y aprendernos, ¿verdad? Algunos de memoria para repetirlos cuando estemos pasando esos momentos difíciles. Vamos entonces a la parte del martes. Orar en momento de desesperación. Wow, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido desesperados? Wow, yo me he sentido en muchas ocasiones y le he pedido al Señor, ¿verdad? Y el Señor me ha contestado en el momento y a veces se ha tardado en contestar, pero siempre me ha contestado, ¿verdad? Imagínate Jesús cuando estaba orando, ¿verdad? Eh, y utilizando los salmos, especialmente el Salmo 22, 1, mientras su cuerpo pendía de la cruz, cuando sus manos y sus pies eran horadados. Eso está en el Salmo 22, rodeado de una multitud amenazante, observando a los soldados repartiendo sus vestidos, hermano, cediendo y esperando el momento de su muerte. Busque el Salmo 22 y va a ver cómo Jesús estaba desesperado. Nosotros también ese salmo nos puede ayudar cuando estemos en momentos de desesperación. Puede que tu situación no sea tan agónica como Jesús cuando pendía de la cruz, pero seguramente te habrás sentido alguna vez como Él, desesperado. En ese momento, en los salmos nos enseñan a orar, poniendo nuestra vista más allá de nuestra situación actual. Así que ver por fe los momentos en que el Salvador, ¿verdad?, pasó esas situaciones, pues eh, nos llega un momento de aliento, ¿verdad? Y también nos puede dar gozo, nos puede dar alegría, porque si Jesús pasó eso, a nosotros nos pasa menos y el Señor nos puede alegrar. Un momento de desesperación. eh, Tenemos que tener la confianza, mi querido hermano, de que vamos a tener la seguridad de que Dios nos escucha y que Él se preocupa por nuestras aflicciones y que Él nos ve, aunque nosotros no lo veamos a Él. Así que en Salmo 22, importante, en momentos de desesperación, busque ese salmo y utilícelo. Bien, vamos a la parte del miércoles. Se titula Orar entre dudas y esperanza. El Salmo 13, ese lo podemos utilizar, ¿verdad? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Wow, una pregunta que nos hacemos. En ocasiones nuestra percepción es que sí. El salmista lo expresó con una gran claridad, pero fue más allá de las dudas y nos mostró su esperanza. En Salmo 13, del 1 al 2, increpa a Dios sobre su indiferencia hacia él. Dice, ¿hasta cuándo, verdad? Utiliza. En Salmo 13, 3, 4, le pide que responda para que no se alegren sus enemigos. Wow. Salmo 13:5 muestra su confianza plena en Dios y confía en su Salvador, ¿verdad? Y en Salmo 3:6 finalmente utiliza los cánticos, la alabanza. Yo me he sentido, mi querido hermano, cuando tengo un problema, ¿verdad? Y que tengo duda, pero después por medio del cántico, porque cántico, esos salmos, eso es predicación, eso es oración, y me he sentido esperanzado ante la duda. Debemos pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Que alumbre nuestros ojos, es decir, que nos ayude a despejar nuestras dudas, ¿verdad?
Así que utilicemos, mi querido hermano, el Salmo 13:3. Qué bonito y qué lindo cuando sabemos utilizar los salmos para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Vamos entonces a la parte del jueves, este, que se titula Orar pidiendo restauración. Y aquí les invito a que lean el Salmo 60, ese salmo de lamentación. Son oraciones expresadas en momentos de dolor físico, psicológico o espiritual, y todo junto, hermano. Así que cuando uno está así destruido, ¿verdad? Debemos de leer ese salmo para que el mismo Jesús nos dé restauración. Nos ayudan a ser conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia tanto de justo como de injusto. Así que todos vamos a pasar cosas así. Así que a veces pedimos, Señor, yo soy cristiano, yo te sirvo. Wow, pero mira la vida de Job para que tú veas. Cuando uno lee esa historia, uno dice, a mí no me está pasando nada. También nos ayuda a comprender que Dios tiene el control y que nos librará en el momento preciso. Salmo 65. Dios sabrá cuándo nos tiene que dar, ¿verdad? Esa salida. Nuestro sufrimiento, ¿verdad? Dios es compasivo con los que sufren, al igual que el salmista, ¿verdad? Suplica a Dios y Dios sana su rotura. ¿Y por qué él titubea, ¿verdad? El Salmo 62. Bueno, cuando entiende esto, deja de titubear y se da cuenta de que el verdadero restaurador es Cristo Jesús. Sobre todo este salmo nos enseña a confiar plenamente en Dios. Salmo 60:11, se lo recomiendo, léalo. A ensalzarte ante el mundo. Salmo, ¿verdad? El 4. Y hacer instrumento en sus manos. En Dios haremos proezas. Salmo 60:12. Así que el que nos va a restaurar, mi querido hermano, es Cristo Jesús. Así que nos está dando, esta lección nos está enseñando cómo utilizar los salmos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria. Así que aprendamos, ¿verdad? De esta lección. Y aquí yo estoy haciendo un corto resumen, pero usted coja la lección, hermano, y cómasela, y detalle por detalle, estúdiela, para que usted vea de qué manera el Señor nos utiliza por medio de los salmos. Eh, eh, Hay una porción del espíritu de profecía, me gustaría ya compartir con ustedes. Dice así: algunas veces sobrevendrá al ser humano la oscuridad y el desaliento, y amenazarán abrumarnos, pero no deberíamos desechar nuestra confianza. Debemos mantener la vista fija en Jesús, haya o no sentimiento. Así que no podemos, ¿verdad? No podemos eh, desesperarnos y eh, eh, debemos de sentir la paz y el gozo que sentíamos ayer, pero deberíamos asirnos por la fe a la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en la oscuridad como en la luz. Así que nuestra confianza debe ser plenamente en Cristo Jesús. Y hasta aquí nuestra lección de escuela sabática. Recuerde siempre, ¿verdad? Compartir nuestra lección. Nuestras redes son Facebook, YouTube, usted pone delvalle.e y nos puede buscar también en Instagram por Del Valle 2022 y hasta por TikTok nos puede buscar. Hasta aquí otra lección de escuela sabática. Nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Bye. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.